el relato de la memoria histórica local es muy breve, no es tampoco muy abundante. El mayor número de láminas y de imágenes está encaminada en este documento a ver los linderos y tierras del pueblo. Hay otros documentos donde podríamos decir, no, acá es solo el relato histórico, o en este otro documento solo el territorio. Pero lo que pasa es que se trata muchas veces de documentos que están incompletos, y eso nos impide saber, bueno, cómo eran, cómo estaba estructurado su temática, ¿no? Yo diría que ambas están presentes, aún en los paneles son láminas, lo que hacían era juntar muchas láminas de amate para darnos una medida de 1 metro por 1,50, una gran lámina donde se pinta la construcción de la iglesia, ¿no? Cómo están participando varias población de distintos sujetos para construir la iglesia del pueblo en cuestión, del que procede, por ejemplo el de Acapulco, ¿no? Tiene esa composición, pero aún ahí uno diría, no, es un mapa, lo que me está relatando es cuáles son los pueblos colindantes, pero no, el evento central es un evento histórico, siempre están presentes ambos temas. Sí. Gracias. La pregunta es de la pintura de Culhuacán. Son 3 preguntas. Una, si esa pintura está relacionada con Iztapalapa. Escuché en la conferencia que en realidad es un origen mítico en que se hace referencia a Culhuacán. Y las otras 2 es qué códices conocen que estén que hablen sobre Iztapalapa y que estén expuestos aquí abajo. Bueno, el Techaloyan de Iztapalapa que se comentó ahorita es de este género y está expuesto. Es además el libro de Techaloyan de mayor formato de libro, pero de un folio, ¿no? Doble folio. Doble carta. O doble folio, sí, más doble, sí, muy grande. Es muy grande. Bueno, esta escena nos llama la atención porque nos remite al Culhuacán que vemos en fuentes pictográficas más tempranas, o del cual tenemos noticia en fuentes que se trasvasaron en caracteres latinos, ¿no? El lugar de origen, lugar mítico. En los Techaloyan tiene una función distinta. Por ejemplo, hay creo que apareció en algún momento en las láminas, Tzictepec también tiene un cerro curvo, pero ahí sobre el cerro se pintó Tzictepec, es decir, se está haciendo una equiparación, se está empleando el glifo del cerro de origen para hablar de la población en cuestión, tal vez por la importancia como fundacional que estos sitios remite. Se identifica no con el Culhuacán mítico, sino se le equipara con el pueblo en cuestión. En este caso sería Xonacatlán. Aquí no, la glosa está muy destruida, no dice Xonacatlán, pero Coajimalpa, pero Tzictepec, sí se alcanza a ver que lo que detenía no decía Cerro de Culhuacán, decía Coajimalpa o decía Tzictepec, ¿no? Y de repente en estos documentos también salen elementos que nos remiten a la cosmovisión prehispánica. El códice Tzictepec, donde tiene un cerro curvo, en donde hace la curva, donde desciende, tiene una glosa que dice Nisquisaya Yeyeca, de aquí salía el viento. Que uno dice, bueno, ¿cómo que de aquí salía el viento? ¿Qué tiene que ver en este documento una glosa que nos dice de aquí salía el viento? Bueno, esta idea de que de las cuevas es de donde surgen aires, ¿no? Hay vientos que en ocasiones dañan la salud de las personas. Bueno, ya nos vienen ideas muy sugerentes, ¿no? Ya estoy aquí elucubrando, pero está esa glosa que tiene que ser explicada. Bueno, no sé si contesté. Sí, y también la relación con el Cerro de la Estrella, ¿no? Que es otro nombre del Cerro de Culhuacán. El Cerro de la Estrella como el Cerro de Culhuacán. Y nada más son esos unos códices que están acá abajo en exposición ahorita sobre Iztapalapa y el Cerro de la Estrella de Culhuacán. Bueno, hay 43 códices. El Culhuacán mítico, el que no menciona ahorita el
maestro que lo dice, pero se refiere a un Culhuacán mítico que, por ejemplo, los mexicas dicen que salen de Aztlán y que pasan a un Culhuacán. En la historia tolteca chichimeca existe un Culhuacán en la parte del Chicomostoc. Entonces, esos lugares que también se pueden llamar Quinehuayan y otros nombres, remiten más bien hacia donde los pueblos se adscriben. Es decir, Culhuacán es un lugar que es un cerro curvo, y por eso Buena y otros investigadores decían que tal vez fuera el Culiacán que estaba en Sinaloa. Sin embargo, Paul Kirchhoff considera que ese lugar, Culiacán o Culhuacán, que dice, se encuentra en Guanajuato. Y él hace hasta una reconstrucción de los días que tardaron en llegar después de su salida todos los grupos que van invitados por los de Cholula a ayudarles a la guerra contra los personajes que habitan los alrededores de Cholula, que son olmecas xicalancas. Entonces ellos invitan a 7 grupos, por eso Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas, pero de los 7 grupos, 4 son los grupos más importantes, a los cuales, una vez conquistados los pueblos olmecas xicalancas, los hacen señores. Eso lo hacen desde luego saliendo de las cuevas, pero después les dan una de sus hijas y les dan tierras para que funden los pueblos. Esos 4 grupos importantes se remiten a esa historia antigua. Los mexicas no son la excepción, los tlatelolcas no son la excepción, porque Culhuacán es un lugar mítico y en ese sentido nos remite para nosotros, por ejemplo, en la religión cristiana nos dice que venimos de donde estaba Adán y Eva, ¿no? ¿En el dónde? Pues en el paraíso. Más o menos es como una idea de adscribirse, y además son lugares de mucho prestigio para ellos. No hay un pueblo que sea importante que no diga que tiene un origen también muy importante. No salieron nada más de por ahí, sino tienen un origen importante, y en ese sentido sus historias remiten a ese origen mítico por la importancia que les da en cuanto a que su cultura es una cultura, por supuesto, muy, muy interesante, ¿no? Esa sería más o menos la idea. No existen en la exposición, bueno, está la tira de la peregrinación, donde hay varios Culhuacán, tanto el mítico como el histórico, que es el que está a un lado de Iztapalapa, aunque eran desde luego en su momento diferentes. En la época prehispánica, Culhuacán, Mexicalcingo, que es otro de los pueblos que está al lado de Iztapalapa, e Iztapalapa. El lugar que haces mención, efectivamente, el Cerro de la Estrella, tiene mucha importancia, bueno, por la realización de ciertos rituales, sobre todo relacionados con el fuego nuevo, ¿sí? Pero no existieron tantos documentos. En la Ibero, en la biblioteca de la Ibero, hay un códice que tiene, me parece, algunos glifos, algunas representaciones de nombres del lugar, en donde habla un poco de Iztapalapa y Culhuacán, pero no existen tantos documentos, por lo menos que yo conozca. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, yo quisiera preguntar, se habló en la lámina sobre una congregación. Sí. Se mencionó que fue en la veintena de Teotleco. Entonces yo quisiera saber si más o menos ubica la fecha en el calendario cristiano, más o menos en cuándo se dio esa congregación. Sí, no he hecho el esfuerzo por hacer la conversión. Sí, es algo interesante que se me quedó pendiente. Mira, las fechas que ahí se dan, los meses, es curioso porque ya nos están remitiendo a años cristianos, de la era cristiana, pero siempre están metiendo ahí fechas, incluso anuales, Ometochtli, Omeacatl, que en principio no parecen. Por ejemplo, en el caso del códice de Coajimalpa, sí, es el códice de Coajimalpa, hay fechas anuales que no parecen coincidir con alguna de las correlaciones conocidas. En el caso del de Xonacatlán no hice todavía el intento de acercarme a precisar a qué meses con qué meses correlacionaría. Sí, sin embargo, habría que decir que ese proceso de congregación
existe desde el siglo XVI. Por ejemplo, el pueblo de Huejotzingo que nosotros conocemos se congrega alrededor de 1550, porque hay un proceso de congregación que comienza con el virrey Antonio de Mendoza antes de que él se vaya en 1550 al Perú, pero que continúa Velasco y que lleva a cabo, inclusive hay congregaciones hasta un poquito más, por ejemplo el virrey Enríquez llega en 1568 y se va en el 80, y sabemos de que hay algunas congregaciones de pueblos. Existe una congregación muy importante a finales del siglo XVI, continuada por cierto por el segundo virrey Velasco, que es hijo del primero. Entonces yo creo que esas fechas las podemos sacar. Sin embargo, nos lleva esto a entender más o menos, porque nada más nos está dando una fecha o unos meses, no nos está diciendo el año, que eso es otra de las circunstancias. A lo mejor podemos saber a qué corresponde Teotleco o cualquier otro de los meses, pero no sabríamos exactamente a qué año, porque no está muy claro cómo existe esta situación, ¿no? Entonces sería interesante buscarlo. Por cierto, en la exposición ahí están las ruedas calendáricas que nos permiten saber la correlación cristiana con la correlación indígena, en este caso náhuatl, que son las ruedas calendáricas de Beitia, que están en el primero de la exposición, en la primera parte de tiempo. Muy bien, pues verdaderamente agradecemos su paciencia, el interés de ustedes, y los esperamos la próxima semana. Debemos de comentar que hubo un cambio de un expositor. El doctor Pablo Escalante es quien va a dar la ponencia de la próxima semana, el lenguaje pictográfico de los códices mesoamericanos, su construcción, su adaptación y su distribución. Esa que estaba planeada para unas semanas después cambió de aquí a 8 días, y la del doctor Federico Navarrete sobre el Códice Azcatitlán cambiará hasta el 2 de diciembre. Por favor, tómenlo en cuenta y los esperamos con mucho gusto. Gracias. Le damos un aplauso al maestro, por favor. También le entregamos su reconocimiento, maestro. Muchas gracias por su participación.